días, amada iglesia. Qué gusto es entrar nuevamente en sus hogares en este domingo 17 de octubre del año 2021. Para nosotros, como pastores de la iglesia Ciudad de Victoria, es un verdadero gusto y es una gran bendición estar en sus hogares. Hoy vamos a compartir un tema muy bonito, lo diría yo de esa manera, porque es un tema que nos enseña mucho, que hemos titulado Preparándonos para la batalla espiritual. Pero antes, ¿qué le parece si oramos para que el Señor nos dirija en cada palabra que hemos de pronunciar en este día? Amado Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que siempre tú nos das, Señor. Cada día de nuestra vida debemos estar agradecidos contigo, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy, Señor, no ha sido la excepción. Y tu gracia y tu misericordia nos alcanzan, están en nosotros, Señor. Y tú siempre, Señor, guardándonos y cuidándonos de todo peligro. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, este tema, Señor, para que tú nos enseñes, Padre, todo lo que debemos saber acerca de la batalla espiritual, Señor, y cómo comportarnos, Señor, ante las tentaciones y los peligros que el enemigo desea que nosotros caigamos. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos a ti, Padre, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la batalla espiritual. Es un tema bastante extenso y hoy quiero pues dar algunos pequeños directrices o alguna pequeña reflexión sobre lo que significa este tema. Y tenemos que empezar diciendo que la guerra espiritual precisamente es una batalla que se lleva a cabo, que se desarrolla en el mundo espiritual. El bien contra el mal, Dios contra Satanás. Y precisamente no es algo que nosotros podemos palpar de una manera física, y esto puede provocarnos el riesgo o el peligro de que ignoremos verdaderamente todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Por eso, amada iglesia, es muy importante conocer un poco acerca de cuáles son las estrategias del enemigo precisamente en este ambiente espiritual. Para ello, vamos a ir al capítulo 6 de Efesios, versículo 12, que todos conocemos. Leo para ustedes en la Reina Valera 1960. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Definitivamente que se involucran en esta gran batalla contra Dios en las regiones celestes, dice aquí la palabra del Señor. Y necesitamos conocer algunas estrategias que es importante tener presente para que nosotros no corramos el peligro y estemos siempre apercibidos de lo que en el mundo espiritual está sucediendo para hacernos daño a nosotros, los hijos de Dios, y a todo el resto de la humanidad, por supuesto. Y como punto número 1, es importante, amada iglesia, que aprendamos a reconocer al adversario, al diablo, precisamente, y debemos tener claro que Satanás, que el enemigo de Dios, es real. Verdaderamente es real. Muchos niegan la existencia de esta potestad de maldad, muchos niegan la existencia de las huestes de maldad en las regiones celestes, y eso es verdaderamente peligroso entenderlo de esa manera. Pero vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí la palabra del Señor en este libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice claramente que tenemos un adversario que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que anda buscando el descuido
de los hijos de Dios, principalmente para caerles como ese zarpazo, ¿verdad? De un león rugiente que anda alrededor, anda buscando la manera de cómo devorar a aquella persona que se descuida, pero también nos invita a que a través de la fe nosotros podamos resistirlo, ¿verdad? Sabiendo que hay muchas personas en el mundo que también están padeciendo por esta situación y que no estamos solos en esta batalla espiritual. Pero mire qué lindo lo que nos habla la palabra de Dios también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, porque dice que el Hijo de Dios vino precisamente para destruir las obras del diablo. Y dice así el texto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice así al final: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros debemos estar siempre conscientes y confiados en que el poder del Hijo de Dios, de Jesucristo, vino al mundo precisamente para enseñarnos cómo combatir estas huestes de maldad. Es en su nombre, en la autoridad que tenemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, es que nosotros podemos tener esa victoria, aleluya, que nos fue dada a través de ese sacrificio tan hermoso que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos trajo de esas tinieblas en que estábamos a la luz admirable y nos enseña cómo combatir toda esta maldad. Pero realmente no es de extrañarnos, hermanos, que el enemigo siempre está buscando la manera de atacarnos. Está tratando de hacernos caer por medio de la tentación en sus redes. Dice el Salmo 35 que el enemigo cava un hoyo delante de nuestros pies, que tiende una red delante de nuestros pies para que nosotros caigamos en ella. Pero también dice ese mismo Salmo que él mismo será el que caiga en la misma red y en el mismo hoyo que él preparó para nosotros. Así es que esto de que el enemigo nos ataque, esto de que el enemigo siempre ande al acecho como león rugiente, no es ni más ni menos que una prueba real de que él existe, pero de que también está en busca de los hijos de Dios, nosotros como creyentes, para hacernos caer por medio de la tentación en el pecado y apartarnos de la gracia que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, con mucho más razón, amados hermanos, en aquellos que no son creyentes, que andan por el mundo, ¿verdad?, haciendo de las suyas, creyendo que esto no es real, con mucho más razón el enemigo los ataca. Y el problema de todo esto con estas personas es que ellos no lo saben, así como nosotros lo sabemos por discernimiento y por revelación del Espíritu Santo, de que esto es una realidad y se libra en el mundo espiritual. Así es que yo no sé si usted ha sentido que cada vez que usted le sirve más al Señor, que cada vez que usted es más obediente a Dios, más es atacado por el enemigo, más pruebas vienen, más incertidumbre hay, y esto, amados hermanos, es de esperarse, ¿verdad? Inclusive que se podría volver más intenso en algunos momentos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como punto número 2, también me gustaría hablar de que nosotros debemos aceptar y debemos reconocer la autoridad que nos es dada por Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Como creyentes, nosotros tenemos esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Por supuesto que sí. Mateo 4, de los versículos 1 al 11, habla de que Jesús venció al enemigo en su ayuno de 40 días en el desierto. Y usted en esos versículos puede leer esos 3 momentos maravillosos donde el Señor le dijo: Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Con la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo confrontó al diablo mismo, porque dice la palabra que el Señor, después de ser bautizado y después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Y realmente ahí es donde vemos el poder del nombre de Jesucristo que nosotros podemos utilizar como hijos de Dios para vencer de la misma manera con la palabra del Señor a toda maldad, a toda tentación que el enemigo quiera traer sobre nosotros. Asimismo dice Colosenses 2:15 que Jesús exhibió
públicamente al enemigo y lo venció en la cruz. Triunfó sobre toda hueste de maldad, sobre toda potestad de maldad, sobre toda legión del enemigo. Él triunfó, los venció en la cruz del Calvario, y no solamente eso, sino que los exhibió públicamente, amados hermanos. Asimismo, Mateo 28, 18. Está muy claro lo que es la autoridad del nombre de Jesucristo, y el mismo Señor lo dice con sus propias palabras. Dice que Él se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, que tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a las naciones, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñeles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y sigue diciendo al final que yo estaré con vosotros todos los días. Qué maravilloso es saber que nosotros tenemos de nuestro lado el poder del nombre de Jesucristo para enfrentar todas las mentiras del diablo. Usémoslo con la responsabilidad que esto conlleva, amados hermanos. Otro punto que es importante compartir en este tema de la batalla espiritual, para prepararnos, para estar listos, amén, para que el enemigo no nos tome desapercibidos, es ponernos la armadura de Dios. Debemos estar preparados para la batalla como buen soldado, ¿cierto? No podemos esperar a que el enemigo se venga encima de nosotros para luego buscar la manera de cómo defendernos y también buscar la manera de cómo atacar, inclusive, ¿verdad? No nos puede tomar dormidos, desapercibidos. Y es como cualquier soldado romano, ¿verdad?, que se ponía su armadura para la batalla. Así también nosotros, amados hermanos, debemos estar listos, preparados contra todas las acechanzas que el diablo quiera traer contra nosotros, que no nos agarre dormidos. Y miren precisamente lo que dice el capítulo 6 de Efesios, versículos 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, manteniéndonos firmes después de cualquier prueba, manteniéndonos firmes a pesar de cualquier circunstancia. Sigue diciendo el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto dice, amados hermanos, que nosotros siempre tenemos que estar listos, caminando con la palabra del Señor, que es muy importante. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. No importa las circunstancias que vengan, nuestra fe no puede estar débil. Tiene que estar firme en Jesucristo. Dice que de esta manera vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, tal y como hizo Jesucristo en la tentación en el desierto, donde se enfrentó al enemigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es importante, la oración del justo puede mucho, amada iglesia. Es importante que no dejemos de orar. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y otro punto muy importante también es nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos. Porque nuestra mente, amada iglesia, es precisamente el territorio y el primer lugar que el enemigo va a atacar. El enemigo va a venir a nuestra mente poniendo pensamientos en nosotros como si fueran nuestros. Nos hace pensar de una manera como que somos nosotros los que estamos produciendo esos pensamientos, pero en realidad es él, el enemigo, que de una manera astuta y silenciosa pone en nosotros esos pensamientos y nos hace creer que somos nosotros los que los estamos generando. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si le damos alas a esos pensamientos, esto puede llegar a generar una tentación que luego no vamos a poder detener y vamos a caer en el pecado. Pero precisamente el enemigo solo que quiere tentarnos para caer en el pecado, para volverle la espalda a Dios, para faltarle a Dios, y empieza con ese
pensamiento sutil que llega a nuestra mente, ¿verdad? Y tengamos mucho cuidado en eso, estemos siempre apercibidos. Por esto es necesario, amada iglesia, que nosotros aprendamos a utilizar correctamente las armas que Dios pone a nuestra disposición. Y lo hemos leído varias veces, pero es necesario recalcar en esto la importancia de saber utilizar el poderío espiritual que tienen estas armas, que son espirituales. Y en 2 de Corintios 10, de los versículos 4 y 5 lo dice claramente. Acompáñeme, por favor. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son físicas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refiriéndose a esa fortaleza espiritual, derribando argumentos, o sea, criterios propios, y toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, ¿verdad?, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, subraye esto por favor, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces mire qué interesante cómo el Señor nos equipa para utilizar estas armas espirituales poderosas en Dios. Dice la palabra que son poderosas en Dios. Quien es Dios el que nos faculta, el que nos capacita para librar esta batalla, para destruir todas esas fortalezas, para llevar cautivo todo nuestro pensamiento, aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, prepotencia, orgullo, soberbia, ese carácter fuerte, todo argumento, todo razonamiento humano, amada iglesia, que va en contra de los designios de Dios y que a las personas les parece normales, pero es el enemigo precisamente de una manera astuta y muy sutil, poniendo sus pensamientos en nuestra mente. Pidámosle al Señor que nos dé revelación al respecto. Y peleemos la batalla espiritual, pero peleémosla con el Espíritu Santo. Dice aquí Zacarías 4, versículo 6, en la parte B, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es muy importante, amados hermanos, que lo tengamos muy presente. Repito estos puntos. Reconozcamos al adversario, ¿verdad? Que es importante tener claro que él es real, que está actuando desde el mundo espiritual para hacernos caer en la tentación. Que entendamos que solo Jesucristo tiene autoridad, que el nombre de Jesucristo tiene autoridad y que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podemos hacer uso de manera responsable del nombre de Jesucristo para salir adelante. Leímos Mateo 4, del 1 al 11, que habla de la tentación de Jesús en el desierto, cómo el Señor lo confrontó con la palabra del Señor. Y Colosenses 2:15, cómo desde la cruz del Calvario, estando el Señor ahí, los exhibió públicamente y triunfó sobre toda potestad y toda hueste de maldad. También la autoridad del nombre de Jesucristo en Mateo 28:18, donde toda potestad y toda autoridad le ha sido dada al Hijo de Dios. Y también ponernos la armadura que nos protege de toda acechanza del diablo y trabajar en nuestra mente. ¿Cómo trabajamos en nuestra mente? Llenándola, alimentándola de la palabra de Dios. Cada vez que usted lee la palabra del Señor, cada vez que usted memoriza, que es una práctica importantísima que todos realicemos, memorizar versículos bíblicos donde usted pueda tenerlo presente. Tal vez usted no tenga su dispositivo electrónico, tal vez usted no tenga la Biblia escrita en el libro, pero usted sí la tiene en su mente y la tiene en su corazón. Porque dice la palabra del Señor que su palabra está cerca de mi boca, está en mi corazón. Y es solo pronunciarla. Entonces alimentemos nuestra mente con la palabra del Señor y no la dejemos vacía. No la dejemos a la libre de lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, de sus pensamientos. Una mente ociosa, una mente desocupada, es un terreno fértil para que el enemigo venga a poner tentación. Y nosotros muchas veces
nos gusta acariciar esos pensamientos, ¿verdad? Nos gusta acariciar esas tentaciones que vienen ahí de una manera sutil, pero cuando le damos rienda suelta, cuando le damos alas a esos pequeños pensamientos, se convierten en una fortaleza, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso, usemos responsablemente lo que nos dice 2 de Corintios 10, 4, 5, referente a las armas que el Señor nos da, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda mentira que el diablo quiera traer a nuestras vidas. Y esto es muy importante. Concluyo con esto, amada iglesia. Recordemos que no estamos luchando contra una persona, contra un ser humano, sino que estamos luchando contra un reino demoníaco, contra un reino satánico, contra un reino espiritual. Y nosotros muchas veces no entendemos lo que está sucediendo en el mundo espiritual, porque solo se puede discernir espiritualmente. Nuestra mente finita, nuestra mente carnal no puede lograr conectarse con el mundo espiritual para entender qué es lo que está sucediendo. Esa gran batalla espiritual que se libra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, y donde Dios, por supuesto, tiene la victoria y nos enseña cómo tener esa victoria a través del poderoso nombre de Jesucristo. Esto es una guerra espiritual, esto es una batalla espiritual. Entendamos o no entendamos esto, estamos en una guerra espiritual. Hoy solamente percibimos el mundo como un desorden humano, percibimos el mundo como decisiones que se están tomando a nivel político, percibimos el mundo como algo que tiene que suceder porque la naturaleza está siendo tremendamente dañada por tanta contaminación y solamente lo percibimos desde ese punto de vista. Pero déjeme decirle algo, es importante que nosotros leamos los tiempos. Lo que está sucediendo hoy fue escrito en la palabra del Señor desde hace mucho tiempo. Hoy estamos viviendo en el cumplimiento de las profecías que tenemos en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Inclusive el capítulo 24 también de Mateo, Jesús con sus propias palabras lo menciona, que vienen momentos donde habrán guerras, rumores de guerras, donde la gente tendrá hambre, etc. Y usted puede leer un montón de cosas ahí que hoy por hoy se están cumpliendo. Así es que no podemos decir que simplemente lo que está pasando es porque, bueno, son tiempos diferentes. No, es verdaderamente el cumplimiento de lo que el Señor ya ha mencionado en su palabra. Y hoy por hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir espiritualmente lo que está sucediendo en el mundo espiritual. No hay otra manera de hacerlo. Y nosotros doblar rodillas delante del Señor para que pedirle misericordia. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué dice? Y sanaré su tierra. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacerlo. Como hijos de Dios estamos comprometidos, estamos llamados a librar esta batalla espiritual en el nombre de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Termino con este versículo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Repito este versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que toda o cualquier fuerza que el enemigo quiera traer sobre nosotros para destruirnos. El Espíritu Santo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo que está en nosotros, es mayor que cualquier tentación que quiera traer destrucción sobre nuestra vida y nuestras familias. Hermanos, pero tenemos que creerlo. Cuando la palabra del Señor me dice que yo soy su hijo, que yo soy de Él
y que por esa razón Él me ha dado autoridad en el nombre de Jesús para vencer, yo tengo que creérmelo. Yo tengo verdaderamente que agarrarme fuerte de esta palabra y ante cualquier circunstancia que presente el enemigo delante de mí para hacerme caer, decirle: soy hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo te echo fuera de mi vida. Pareciera simple, pero a veces es difícil cuando las circunstancias no favorecen, ¿verdad? Pero Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros, llevó sobre sí nuestras cargas. Todo el pecado de la humanidad fue sobre su espalda. Murió, fue sepultado y resucitó. Y Él está vivo, amada iglesia, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y un día vendrá sobre las nubes, dice la palabra del Señor, y le veremos venir en toda su gloria por su iglesia. Aleluya. Y esto es maravilloso entenderlo y hacerlo nuestro, porque esto nos mantiene firmes y confiados de que el Señor nunca nos ha abandonado. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Así es que, hermanos, adelante, no desfallezcamos. Las noticias nos dicen muchas cosas, pero nosotros sabemos en quién confiamos. Que el Señor les bendiga muchísimo y gracias por atender este tiempo y que este tema haya sido un tema que realmente haya escudriñado nuestra vida, nos haga reflexionar y que nos anime a seguir adelante en estos tiempos que son difíciles, pero el Señor está con nosotros. No te desanimes, continúa. Amén.